Buenas noches, apreciados estudiantes. Dando continuidad a nuestros apuntes acerca del derecho comercial, vamos a hablar de aquellos actos de comercio que son considerados actos mercantiles. El acto de comercio, desde el comienzo en la historia, era considerado como un tema subjetivo, ¿cierto? Entonces se considera acto de comercio todo acto que adelantaba como tal un comerciante, ¿cierto? Se da este hito histórico que es el tema de la Revolución Francesa y a partir de allí, de esa Revolución Francesa, estos actos de comercio cambian, ¿cierto? Esta percepción del comercio cambió con la Revolución Francesa y el criterio que se comienza a manejar un criterio un poco más loable y objetivo, ¿cierto? Se centra entonces este criterio objetivo en las actividades que históricamente, ¿cierto?, eran consideradas como mercantiles. Establecer estas actividades, ¿cierto?, era importante y así era necesario que se estableciera si la actividad era civil o era de carácter comercial, ¿cierto?, según el acto que se realizara. Entonces, este origen del acto, de los actos mercantiles comerciales es un origen antes que legal, es un origen de carácter histórico, ¿cierto? Entonces, el derecho colombiano, ¿cierto?, es un derecho en temas comerciales y mercantiles, ¿cierto?, que está determinado por la existencia de actos de comercio, ¿cierto? Para ello, vamos a establecer, por ejemplo, lo que señala el artículo 100 del Código del Comercio. Vamos a permitirnos leerlo. Y fijémonos entonces que este artículo nos señala cuál es el concepto de sociedad comercial. Y nos señala, se entiende como comerciales para todos los efectos legales las sociedades o empresas mercantiles que se formen para la ejecución, ¿cierto?, de actos mercantiles. Si la empresa social comprende actos mercantiles y actos que no tengan esta calidad, la sociedad será comercial. Las sociedades que no contemplen en su objeto social actos mercantiles serán civiles. Sin embargo, cualquier sea su objeto, las sociedades comerciales y civiles estarán sujetas para todos los efectos a la legislación mercantil. Me permití leerles este artículo porque también allí, entonces, hablando de las disposiciones generales, también el artículo 98 nos habla acerca de del concepto de sociedad, que señala que cuando dos o más personas se unen para desarrollar un objeto social que representa unas actividades principales y secundarias, ¿cierto? Y ese objeto social lo desarrollan todos entre sí y el objetivo es percibir una utilidad que va a ser distribuida entre todos los socios, hay contrato de sociedad. En este orden de ideas, esos actos de comercio que se desarrollan genera el nacimiento, como lo establece el artículo 100 del Código del Comercio, de una sociedad comercial o una sociedad civil que en todo caso tiene actos comerciales inmersos en ella misma. Así las cosas, pasaremos entonces a verificar la clasificación de los actos de comercio según el Código de Comercio. Y diremos que hay unos actos mercantiles que son actos mercantiles de relación. Estos actos mercantiles por relación, ¿cierto?, los encontramos en el Código del Comercio, en su artículo 21, y tienen algunas características específicas, ¿cierto? Son actos mercantiles que están relacionados con actividades o empresas de comercio. La primera característica. La segunda es que estos actos son realizados por cualquier persona, pero con un fin, asegurar el cumplimiento de obligaciones comerciales, ¿cierto? Entonces,
estos actos son relacionados con actividades o empresas de comercio. Entonces, por eso, por allí ubique el artículo 21 del Código del Comercio que establece que estos son actos comerciales por relación. Ahora vamos a hablar de otra clasificación y son los actos mercantiles mixtos. Son de carácter mixto, ¿cierto? El carácter de mixto se presenta en el siguiente caso. En el caso de si el acto es mercantil para una de las partes, se rige o se regula por la ley comercial. Si el acto mercantil es para una de las partes, está regulado por la ley comercial, por el Código del Comercio, específicamente en el artículo 22 del Código del Comercio. Es decir, es mercantil, se considera mercantil porque para una de las partes es regido o regulado por el Código del Comercio. En razón de ello, el acto mercantil tiene la característica de ser mixto o es considerado como mixto. Estudiantes, existen unos actos que no son mercantiles, que el Código del Comercio no considera mercantiles. El primero sería la adquisición de ciertos bienes que no son destinados para el consumo doméstico. Sería el primer acto que no es de carácter mercantil. Otro acto que no es mercantil es la adquisición de bienes para elaboración o construcción de obras artísticas. La enajenación de estas obras artísticas tampoco es considerada un acto mercantil, es decir, son actos que no son comerciales, no son mercantiles. Otro acto que es muy conocido, que no es mercantil, es la adquisición de bienes por parte de funcionarios públicos, ¿cierto? Pero el requisito es que esos bienes adquiridos por el funcionario público sea para el servicio público. Si esos bienes adquiridos por un funcionario público son para el servicio público, este acto no se considera un acto mercantil. Tampoco lo son las enajenaciones que hagan los agricultores o los ganaderos de los frutos de las cosechas de los ganados en el estado natural que se produce. Asimismo, tampoco son mercantiles las actividades de transformación de ese ganado, de esos productos de la tierra de los ganaderos, siempre que esa transformación la haga el campesino y no la haga una empresa. Si ya la hace una empresa es diferente, pero si esa transformación se dio en la finca, se dio en el campo, en la parcela de tierra, allí no hay un acto mercantil. Y por último, tampoco se considera acto mercantil la prestación de servicios inherente a las profesiones liberales como tal. Esos 5 ítems no son considerados como actos mercantiles para el Código del Comercio colombiano. Así las cosas, estudiantes, vamos a ver cuáles son los actos que se consideran mercantiles y diremos que esos actos que la ley comercial considera mercantiles son todos aquellos que son regulados por el derecho comercial y por la normatividad comercial. ¿Cuáles serían? La adquisición de bienes a título oneroso, comprenda, arrendamiento, administración y las demás operaciones similares. La intervención de un asociado en la constitución de una sociedad, ¿cierto? Los contratos de compra-venta, de permuta, las operaciones bancarias, el corretaje, la explotación y prestación de servicios de los aeropuertos, de campos de aterrizaje, las empresas aseguradoras, las empresas de transporte, de depósito, de construcción,
promotoras de negocio de compra-venta, de administración, de circulación de los bienes, em, el recibo de dineros donde se percibe un interés, ¿cierto? Y todos los demás actos que la norma mercantil o la norma civil y sobre todo la norma mercantil regule como temas contractuales. Esos son actos como tal mercantiles para el derecho comercial.